Les habla el profesor Humberto Leceta, a cargo del seminario de tesis 2 de la maestría en Planificación Estratégica del Desarrollo de la Escuela de Gobierno y Planificación de la Universidad de las Peruanas. En esta oportunidad vamos a hacer la reseña de lo que sería la tercera unidad del seminario. Vamos a abocarnos a lo que es el trabajo de gabinete. En la unidad 2 nos dedicamos al trabajo de campo, cuyo objeto principal es recolectar, capturar, recoger información. Ahora, en el trabajo de gabinete es el trabajo de análisis de la información, la pertinencia de esa información, si es confiable, si es colaborativa con el proceso de la investigación o no. Trabajo de gabinete, como el nombre dice, trabajo en escritorio, ya sentado, ya no en el campo. ¿Cuáles serían las orientaciones para esta unidad? Al participante, al maestrista, se le dice que hay que analizar y sistematizar la información recolectada en el trabajo de campo, en la etapa anterior, que hemos visto en la segunda unidad. A la vez, se le señala que hay que contrastar dicha información recogida con los objetivos y a la vez con la hipótesis, las hipótesis de trabajo, ¿no? La principal o secundaria, la hipótesis nula, en fin, la hipótesis cero de la investigación, a fin de validarla o rechazarla. ¿Sirve o no sirve? Ahí el trabajo de campo nos va a decir cuán pertinente es o cuán inconveniente es esa información recolectada y en un caso seguir, en otro corregir. De ser el caso de estar validándose, de ser conforme, de hacer un cruce positivo, como diríamos, ¿no? de la información recogida con la hipótesis de trabajo y los objetivos de la investigación, entonces se le dice al maestrista, al tesista o al alumno que hay que empezar ya a redactar preliminarmente. Como estamos en un seminario de pocas semanas, de pocos días, entonces hay que conformarnos con la simulación que hemos hecho de recojo y empezar a recoger, a redactar, ¿no? A escribir los capítulos y parágrafos que están dentro de cada capítulo, restantes o finales de la investigación, a los que siguen empezar el capítulo 1, 2 y 3, la PEPA, el centro de la investigación, a base de los resultados de positivos del contraste de la información recogida y los objetivos e hipótesis de la investigación planteada, ¿no? Por supuesto que aquí no se pide pues muchas páginas por capítulos, ¿no? Una reseña, ¿no? Suficiente por parágrafo, una reseña de un párrafo o 2 párrafos por parágrafo, y cada capítulo tendrá 2 o 3 parágrafos, o sea, nos conformaremos en este seminario tener un avance con capítulos que tengan pues 4 o 5 páginas preliminarmente. Hay 3 capítulos, entonces son como más o menos 15 páginas, más para hablar de páginas, ¿ya? Muy bien, estas son las orientaciones. Entonces ahora veamos cuáles serían los contenidos de esta unidad, que hay que hacerlo uno por uno los sábados y el domingo. El sábado tercero y el domingo tercero del seminario. Hay que hacer el análisis y sistematización de la información recolectada. Analizar significa desmenuzar, poner todos los ojos en la información que ha sido recogida, captada, recolectada. Que repito, ya no es por la fuente secundaria, ya no es por la fuente documental, sino lo es ya por la fuente empírica que está en la realidad y que se ha recogido por unos instrumentos específicos y confiables. Analizar es apreciar al detalle, sacarle, como se dice, el jugo a esa información, para luego hacer la sistematización. Sistematizar quiere decir colocar cada información en su lugar, de manera que forme un sistema de información que quepa dentro de los capítulos y los parágrafos de cada capítulo, ¿no? O sea, esto es pertinente para acá, esto es pertinente para allá. Sistematizar es poner
cada información en un lugar, y ese lugar es el esquema, la estructura de la tesis o del proyecto de investigación. Segundo contenido temático que hay que ver con ellos es algo bien delicado. Tienes el análisis de la información, están sistematizados, ahí comienza el trabajo del contraste, ¿no? La correspondencia, la coherencia y por consiguiente la validación o rechazo de la información recolectada. ¿Con qué? Contra los objetivos de la investigación y contra las hipótesis con que hemos arrancado la investigación. Aquí hay que al maestrista, al alumno, al participante, hacerle conocer cuánto ojo hay que poner en ese contraste. No es cuestión de hacer un contraste a la pasada, hay que hacer un contraste con mucha exigencia. Contrastar significa poner opuestos, ¿no? Algo así, ¿no? Contrastar, poner la información acá y la hipótesis, poner mucho ojo si hay correlación o no, si hay consistencia o no, y si lo hay, se valida. Si no lo hay, se rechaza. Y ahí hay que volver otra vez a hacer ajustes. Luego de este contraste, y de ser contraste positivo, se pasa con el alumno, generalmente la jornada del domingo, a hacer la redacción de los capítulos, a hacer una simulación, porque ya tienes una sistematización de esa información y ya el contraste ya te lo dio positivo, te arrojó. Entonces hay que comenzar a redactar y hay que aprender a redactar con tu propio estilo, con tu propio vocabulario, con tus propios conceptos, ¿no? Y evitar arrastrar lo que otros dijeron. Ya ahí viene el trabajo peculiar, singular, original del maestrista. Y ahí viene ya, poquito a poquito, arrancando la singularidad, la especificidad y la contribución del tesista, del maestrista. Luego tenemos ya para cada punto o temas, tenemos subtemas, subtítulos. Bueno, el análisis de la información recogida se tiene que apreciar por cada herramienta. Las encuestas, ¿no?, dan una información. La encuesta tiene una naturaleza, ¿no?, que es siempre aleatoria, por la muestra, a quienes se ha aplicado, siempre es no personal, impersonal. Entonces hay que hacer estadísticas por las preguntas, subpreguntas, y luego hay que hacer correlaciones, ¿no?, etc. Tiene su derrotero, su protocolo, la información que se recoja en la encuesta. Hay que vaciar la información, hay que llevarla luego a una apreciación estadística y luego ya de ahí comenzará a escribirse algo, algunas conclusiones precisas, urticantes, ¿no?, etc. Lo mismo la entrevista. Es diferente la encuesta, pero también hay información que hay que analizarla al entrevistado y cuánto de esa entrevista sirve para la investigación, contribuye o no. La observación participante, ¿no?, una técnica que usan generalmente los antropólogos y los sociólogos rurales y urbanos también, para ver realidades que a veces no se pueden hacer a través de la encuesta o survey o la entrevista. El análisis de contenido de un documento hay que hacer que hacen los politólogos, generalmente. Crípticamente hay que hacer un documento, ya no el análisis heurístico o hermenéutico que hace el historiador, el análisis de contenido de un documento, ¿no?, la intención, en fin, que se lleva también estadísticamente. Bueno, cada herramienta tiene un proceder en el análisis, ya no solamente en la recolección, sino en el análisis de esa información. Cautela también ahí, y adiestramiento, y mucha serenidad. Entonces, el análisis es herramienta por herramienta, producto por producto, ¿no?, y tiene anotaciones, ¿no?, tiene informes parciales, etc. Luego se pasa a la sistematización, como le decía hace un momento, la información captada, capturada,
comienza a ser, digamos, distribuida su pertinencia para un capítulo, para otro capítulo. Un parágrafo y otro parágrafo de otro capítulo, etc. Sistematización de la información recolectada con miras a la redacción. O sea, ya lo vas organizando, esa información analizada, y lo vas colocando, lo vas ubicando. Sistematizar es eso, poner en su sitio cada cosa, cada información en su lugar, con miras a la redacción de los capítulos y parágrafos restantes o nuevos. Luego hay que hacer algo que insiste mucho del busto de Umberto Eco, etc. Su bizarreta, los autores que citamos siempre en la bibliografía, es la ordenación de los ficheros de referencia y de investigación. Con esa información ya empírica, más de la anterior, documental, secundaria, ya comienza a tus ficheros, ¿no? Tanto de referencia bibliográfica como de investigación propiamente, comienzan a tomar cuerpo, comienzan a llenarse. Y eso va a ser muy importante para cuando uno quiera redactar. La ordenación de las fichas, que es ordenar información, va a permitirnos luego escribir. Pero antes de escribir hay que hacer contraste, ese punto neurálgico del trabajo de gabinete. Contrastar lo que has recogido contra lo que has previsto como hipótesis y como objetivo de investigación. Contraste la información recolectada en el trabajo de campo con los objetivos e hipótesis de trabajo de la investigación. Con ese contraste hay dos resultados. O validas lo recogido contra la hipótesis, etc., o valida la hipótesis, mejor dicho, que comienza a tomar consistencia, credibilidad, previsibilidad, o lo rechazas. Si hay un rechazo de esa información, entonces hay que hay un proceso de ajuste, ya de la hipótesis o ya de las herramientas. Habría que ver dónde falló, qué falló, si la hipótesis o el trabajo de campo, el diseño del instrumento y su aplicación o la hipótesis. Entonces, una vez que tiene eso, ese es todo un mundo, pero eso hay que explicarle al tesista y hay que dar lecturas para que se vayan explayando, detallando en qué consiste, porque en 6 horas que tiene la jornada de la tercera unidad no alcanza. Pero en fin, los alumnos tienen el tiempo, el poco tiempo en su casa a la semana para leer y leer y leer sobre esta cosa, sobre este punto crucial de la validación o rechazo de la información. Tiene un protocolo, tiene un proceso. Luego viene la redacción, ¿no? Aquí comienzan los escribas, ¿no? Los potenciales escribas de los maestristas, los investigadores, los tesistas, la redacción de los capítulos y parágrafos, ¿no? Que vienen sobre la base de la sistematización ya hecha. Última investigación, usando la información sistematizada, validada o en su efecto una nueva recopilación. ¿Qué conclusiones tendríamos en esta unidad? 2, sobre todo. Primera conclusión, el maestrista expone los primeros resultados de la investigación de modo preliminar, no se pide más, pero aquí quiero que demuestre el maestrista que ha comprendido el proceso metodológico de recolección de información de campo y que lo está llevando luego al trabajo de gabinete, analizando. Entonces el profesor aprecia el avance y recomienda atenciones a los maestristas de ser el caso, a fin de ser considerados en la nueva redacción y presentación de la investigación integral o total al finalizar. O sea, hay conformidad con esta segunda parte, ahora hay que integrarlo con la primera que viene del primer seminario. Eso es todo y vamos a ver luego en la cuarta unidad en qué consiste esa integración. Para esta unidad. Al participante, al maestrista, se le dice que hay que analizar y sistematizar la información recolectada en el trabajo de campo, en la etapa anterior, que hemos visto en la segunda unidad. Si es colaborativa con el proceso de la investigación o no. Trabajo de gabinete, como el nombre dice, trabajo en escritorio, ya sentado, ya no en el campo. ¿Cuáles serían las orientaciones? Cuyo objeto principal
es recolectar, capturar, recoger información. Ahora, en el trabajo de gabinete es el trabajo de análisis de la información, la pertinencia de esa información, si es confiable. Les habla el profesor Humberto Leceta, a cargo del seminario de tesis 2 de la maestría en Planificación Estratégica del Desarrollo de la Escuela de Gobierno y Planificación de la Universidad de las Peruanas. En esta oportunidad vamos a hacer la reseña de lo que sería la tercera unidad del seminario. Vamos a abocarnos a lo que es el trabajo de gabinete. En la unidad 2 nos dedicamos al trabajo de campo.